podéis pasarla. Sí, no sé si tengo que pasarla yo. Bueno, yo voy a presentar una intervención. Bueno, en primer lugar, agradecimientos al Consumat y al colegio por invitarnos. El proyecto que voy a presentar es una rehabilitación de una iglesia. La fotografía que veis ya es una fotografía del estado final, acabado. El proyecto es de 2014, se realizó al final, la obra terminó en 2016-17. Y es una intervención en un pueblo, Vilanova de la Barca, que es un pueblecito muy pequeño, unos 1000 habitantes aproximadamente, cerca de Lleida, que es un pueblo con mucha historia, porque estuvo la propia iglesia, cuando nosotros llegamos, la primera visita que hicimos, la iglesia prácticamente ni existía, eran unas ruinas que habían quedado, porque la historia de la iglesia está vinculada a la historia prácticamente del país. Este pueblecito al lado de Lleida sufrió las consecuencias, las confrontaciones entre bandos nacionalistas y republicanos durante la Guerra Civil, fue bombardeado y la iglesia quedó prácticamente en un estado de ruinas. En realidad la fotografía ya muestra un poco la distinción entre las partes nuevas y las antiguas. Es una iglesia de origen gótico, tiene fragmentos anteriores del románico, pero prácticamente tardogótico. Y se nota ya un poco el contraste entre una intervención que ya de inicio queríamos y era muy importante que fuera contemporánea y contrastara con los vestigios de lo que quedaba de la iglesia. Digo esto porque la actitud con la que se empezó el proyecto yo diría que era casi lo más importante. Nosotros teníamos claro que esto no era una rehabilitación, era casi una restitución de la forma original del edificio. Prácticamente no quedaban fragmentos de la iglesia para reutilizar, de manera que lo que se hizo fue una intervención muy contemporánea. Y para eso fue muy importante, porque en realidad lo que se intentaba era actuar de una manera muy contemporánea. Veis que el material dominante es la cerámica, pero por otro lado se intentaba preservar una de las cosas que yo diría que es más difícil de conseguir, que era ese espíritu, ese carácter que todos reconocemos cuando llegamos y entramos en una iglesia, que hay un carácter como sacro, como litúrgico del espacio. Evidentemente el encargo no era convertirlo en una iglesia, la iglesia se había desacralizado, después de la Guerra Civil se construyó una nueva iglesia, pero sí que se trataba de intentar reproducir de una manera contemporánea esa atmósfera interior que es un poco la propia de estos espacios. Y de alguna manera la cerámica jugaba un papel dominante. Bueno, os pongo algunas imágenes que quizás son un poco más técnicas o del relato de lo que quería explicaros. Este es un dibujo, un dibujo que hacíamos un poco para explicar las ideas. Estamos viendo la iglesia desde abajo, en esta axonometría invertida. Reconocemos la planta de la iglesia en gris fuerte. Es una iglesia de tipo pseudo-basilical, ves que hay una nave importante y una nave lateral, aproximadamente mide unos 7 metros de ancho, 22 de largo y se levanta unos 10 metros. Y se entiende relativamente bien en esta imagen toda la parte que está dibujada en rojo, que es la parte nueva, ¿no? La intervención contemporánea, que era efectivamente construir casi una nueva envolvente para la iglesia y una fachada nueva y cubierta nueva. Hay una estructura que en la imagen se ve poquito, una estructura que queda oculta detrás de la fachada, porque es una doble fachada, enseguida lo veremos. Y nosotros la entendíamos un poco como una cáscara cerámica que el material dominante era la cerámica y la imagen intenta mostrar esta especie de reposarse delicadamente sobre los restos de lo que había de la iglesia gótica original. Bueno, en realidad el proyecto eran una envolvente formada por dos fachadas. Esto es las vistas de la fachada exterior. Se percibe la parte nueva de la parte original. La iglesia original lógicamente era de piedra, no podíamos permitirnos una construcción en piedra, no había presupuesto para hacerlo, y se optó por utilizar en ese caso una cerámica que mecanizada. Queríamos en inicio que fuera manual, pero en la zona de Lleida donde estamos los ensayos de helasticidad no daban, el material no era suficiente, era demasiado frágil, entonces
al final es un ladrillo industrializado, mecanizado, y lo que intentábamos de alguna manera es una solución de integración. Yo creo que fijaos cómo aquí se ha buscado una cierta textura en el trabajo con el aparejo, en las profundidades del ladrillo. Se ha intentado que no haya ventanas, de manera que sea casi como un trabajo de textura, como prácticamente una celosía, buscando esa mímesis o esa integración con la parte original que era de piedra. Eso es lo que ocurre por el exterior, y sin embargo por el interior era una fachada que trabajaba con una idea más de contraste, más que de integración. En este caso optamos por un material muy común, muy vulgar. En Cataluña lo llamamos el Jero, es un ladrillo perforado. Lo colocamos a testa, en vertical, al tres bolillo, de manera que produce esa sensación casi de unas escamas, de una fachada un poco textil, decorativa, y todo eso se pintó en blanco para intentar traer luz y reproducir un poco esa sacralidad o esa idea de un espacio un poco místico propio de estas iglesias. En la sección se ve un poco esa realidad de las dos caras que tiene el proyecto, el interior con el ladrillo perforado, el exterior con el ladrillo mecanizado. Es casi un muro, eso que llamamos un muro capuchino. Están luego atados ligados por una estructura de perfiles metálicos. No sé si se alcanza a ver bien, pero se buscaba un poco ese contraste entre las dos realidades. Al final la fachada tiene un cierto grosor, es una fachada de unos 80 centímetros, la fachada nueva, y que de alguna manera va ligándose a la fachada, en fin, a las partes originales de la iglesia. Bien, para terminar he traído un poco un compendio de imágenes que intentan expresar las primeras imágenes, una colección de fotografías de cómo estaba el lugar cuando llegamos, algunas fotografías históricas, pero se ve en alguna de ellas en blanco y negro, se ve incluso la pérdida de techo, la fragmentación y el carácter de ruina que tuvo al inicio. En medio vemos una serie de referencias que para nosotros fueron importantes. Son fachadas muy del sitio, del mismo pueblo, talleres, naves, construcciones agrícolas, y todas ellas trabajaban con esta idea de la cerámica pobre que servía de algún modo como principio del proyecto. Y terminaba con estas imágenes un poco de la construcción. Creo que por tiempo no merece la pena detenerse demasiado en ellas, pero sí entender un poco que lo que se intentaba era recomponer esta idea de un espacio que tuviera la fuerza de los espacios litúrgicos, pero claro, con un nuevo programa para el municipio. Muchas gracias.